Yo creo que todos hemos leído las grandes historias de hombres y mujeres que hay en la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hemos visto las hazañas que ellos lograron, los milagros, los niveles de bendición y de prosperidad, y nos admiramos y decimos: wow, qué poderoso es esto. Y yo creo, no sé usted, pero en algún momento yo he querido ser como alguno de esos personajes, tener las bendiciones de ellos, disfrutar de lo que ellos disfrutaron, obtener victorias que ellos obtuvieron, repito, tanto de hombres como de mujeres grandes en Dios. Pero pocas veces nos hemos detenido a mirar la actitud que ellos tuvieron ante las vicisitudes y las adversidades. Porque solamente vemos el éxito de las personas y deseamos ser como ellos, pero no nos detenemos a mirar el proceso por el cual atravesaron. Amén. Y somos prontos para criticar negativamente cuando alguien lo vemos que está surgiendo, pero no vemos lo que tuvo que padecer. Y es importante que usted analice a cada personaje de la Biblia para que se dé cuenta cuál fue la actitud y la reacción de ellos, que no siempre estuvieron bendecidos. Y que aunque estaban bendecidos y en una posición alta, allí también padecieron. Y esa actitud que ellos tuvieron ante las dificultades, ante las crisis, debe ser un ejemplo para nosotros, para cuando vengan las crisis a nuestra vida. Porque todos atravesaremos crisis, hermano. El hecho de que usted busque a Dios, ore, se consagre, no quiere decir que no vas a tener pruebas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Y es allí donde demostramos nuestra verdadera fe en Dios. Amén. Porque yo creo que el verdadero cristiano se conoce es en los momentos difíciles. Allí es donde sale a relucir nuestra fe, pero también sale a relucir nuestra verdadera humanidad. Porque hay gente que cree que nosotros, usted y yo, somos ya espirituales y que no somos humanos. Y entonces cuando nos ven reaccionando humanamente, llámese tristeza, llámese mal carácter, entonces se asombran y se admiran. Pero lo que pocos miran es que aunque muchas veces nosotros nos hemos entristecido, el carácter ha salido a flote, hemos reaccionado de una manera incorrecta, somos tan cristianos y buenos en Dios que nos humillamos ante Dios y cambiamos nuestra acción. Porque mientras estemos en esta carne vamos a tener esa lucha con las pasiones, con los deseos, hermano, y vamos a flaquear, pero cuando tenemos a Cristo nos levantamos. Y sabemos que es una guerra, una batalla. Y eso son cicatrices espirituales que van quedando en nosotros, que tal vez hasta nosotros mismos las olvidamos y la gente que nos rodea no las ve, pero los demonios sí las ven. Y yo creo que a alguno aquí le gustará, como me gustan a mí, las películas de guerra antigua, esas que peleaban con espada, con unos hachas. Y usted veía o muestran en las películas unos con unas cortadas por acá, por los brazos, y a ese le tenían miedo, porque era el más valiente, los más fuertes. Y cuando un demonio ve a un cristiano con tantas cicatrices espirituales, le tiene miedo, porque sabe que usted ha superado, y una cicatriz es símbolo de que se ha sanado una herida. Amén. Entonces necesitamos mirar los personajes de la Biblia para poder ver por dónde ellos atravesaron y confrontarlo con nosotros, con nuestra vivencia, y también entender que vamos a pasar por lo mismo. Y si está escrito en la Biblia es para que tú y yo aprendamos de ellos. Amén. Hoy quiero hablarte de David, el rey David. Normalmente de David conocemos la gran hazaña cuando mató al gigante Goliat. Conocemos el David que compuso los salmos más hermosos.
Conocemos el David que pecó, que nos hablan del pecado con Betsabé, pero hoy te quiero hablar de algunos procesos que él vivió y su reacción y su actitud ante los procesos. Primero de Samuel capítulo 16 versículo 13. En primer lugar te voy a hablar cuando David fue ungido rey. Cuando David fue ungido rey. Primero de Samuel 16, 13. Yo creo que cuando leemos esto debe surgir una pregunta inmediatamente. Dice primero de Samuel 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, está hablando de David, y ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel fue a ungir a David por mandato de Dios. Saúl había desobedecido, el rey Saúl, Dios lo había desechado. Y Dios le dijo: levántate porque voy a escoger a un varón conforme a mi corazón. Y lo mandó a casa de un hombre llamado Isaí, que tenía varios hijos. Y cuando el profeta Samuel le dice a Isaí la misión con la que venía de ungir a uno de sus hijos, claro, la costumbre era traer al mayor. Pero Dios le dijo: usted conoce la historia, no, este no es, no mire su parecer. Y trajo al segundo y trajo al tercero, y Dios le decía no. Y hasta que trajo a los mayores, y el profeta le dice: ¿no tienes otro hijo? Y el papá Isaí le dice: sí, falta uno, está en el campo. Mire que ni en cuenta lo tenían para la unción. Y el profeta le dice: tráelo, porque no nos sentaremos hasta a la mesa hasta que él venga aquí. Cuando ve que el muchacho David llega, Dios le dice: úngelo, que ese es. Escogido por Dios, profetizado por Samuel, ungido. Y dice que el Espíritu de Jehová vino inmediatamente sobre David. Cuando leemos este texto, yo creo que todos esperaríamos que David inmediatamente lo llevaran al palacio y lo coronaran como el rey de toda Israel. Porque después de una palabra, de una profecía y de una unción, lo que queremos es promoción. Pero los que conocemos la Biblia sabemos que David tuvo que esperar 13 años después de esa unción. 13 años después es que toda la nación lo proclama como rey, y entonces se sienta en el trono después de la muerte del rey Saúl. Pero ¿sabe qué es lo que nos enseña David? Que durante todos estos 13 años David no se desesperó. David no se decepcionó de Dios. David supo esperar el tiempo de Dios. Yo no sé qué es lo que Dios te ha profetizado. Yo no sé qué es lo que Dios ha prometido que te va a hacer. Tampoco sé el tiempo que haya transcurrido. Pero lo que sí te quiero decir es que debes tener la convicción de David, que el que prometió lo va a hacer. Y que todo en Dios tiene su tiempo. Amén. Así que yo creo que hoy es momento de reflexionar qué bendiciones, qué profecías, qué cosas que Dios nos ha dicho hemos echado en el olvido porque ha pasado el tiempo, o tal vez hemos renegado. Porque les repito, después de una unción como esa, lo ideal era que lo llevaran al palacio, y sin embargo David se regresó a cuidar las ovejas de su papá Isaí. Hermano, de pronto tú has renegado de lo que Dios te ha dicho. De pronto tú has sentido que Dios no te ha hablado, que Dios no te ama. Pero David hoy nos hace entender que hay que esperar pacientemente en Dios. Que tu tiempo y mi tiempo va a llegar. En segundo lugar, te quiero hablar de cuando David perdió a su hijo que tenía con Betsabé. Segundo de Samuel capítulo 12 versículo 16. Segundo de Samuel capítulo 12 versículo 16 y 17. Conocemos la historia. David se acuesta con una mujer llamada Betsabé. La mujer queda embarazada. David tiene que mandar a matar al marido Urías para quedarse con la mujer. Y luego el niño que la mujer esperaba se enferma.
cae enfermo. Versículo 16 dice: entonces David, ¿qué hizo? Dígalo fuerte, ¿qué hizo David? Otra vez, dígalo fuerte, ¿qué hizo David? Rogó a Dios por el niño. ¿Y qué más hizo? Ayunó. Diga conmigo: rogó y ayunó. David rogó a Dios para que lo sanara, ayunó para que Dios sanara. Y dice: y entró y pasó la noche acostado en tierra. Eso era señal de aflicción. Dejó su cama real y se tiró en la tierra, no en el piso, hermano. Nosotros hoy buscamos la máxima comodidad para orar, que no es malo. Un buen piso, algunos tienen una alfombra, un tapete, allí nos arrodillamos, gloria a Dios, la mejor comodidad. Pero para el judío, acostarse en tierra, echarse tierra en la cabeza o echarse ceniza, era señal de máxima tristeza. David le estaba mostrando a Dios lo triste que él estaba por su hijo que estaba enfermo. Ayunó, rogó a Dios, gloria al Señor. Versículo 17: y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió pan con ellos. Aleluya. David hizo todo lo espiritualmente conocido para que Dios sanara a su hijo. David se arrepintió del pecado que había cometido con Betsabé. Y David escribe el Salmo 51, que es el salmo más hermoso de arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Borra mis rebeliones. Límpiame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco. Y comienza David a expresar: contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de ti. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Todo eso lo hizo David. Oró, ayunó, clamó, se acostó en tierra, y sin embargo el niño murió. Espero que usted se vaya ubicando. Usted y yo conocemos tantas armas espirituales hoy día para obtener un milagro: ayuno, oración, siembra, tantas cosas que hacemos, declaración, guerra espiritual. Y tal vez no has recibido lo que has pedido. O como Dios me hablaba esta mañana, Dios sí te responde. Todo lo que tú le has pedido, Bocio, Dios te lo ha respondido. El problema es que como no oímos lo que queremos oír, pensamos que Dios no nos responde. Señor, dame ese empleo, tú sabes que lo necesito, yo lo quiero, Padre, tengo capacidad, yo te voy a servir. Y no nos dan el empleo. Pensamos que Dios no nos escuchó. Dios sí nos escuchó. Dios sí nos respondió. Lo que pasa es que Dios sabía que ese empleo tal vez mañana iba a ser un tropiezo para ti, y por eso no te lo dio. Es decir, que Dios siempre te va a responder. El asunto es que no te va a responder siempre como tú quieres que te responda. Va a haber ocasiones donde Dios va a darte lo contrario a lo que tú le estás pidiendo. Y David hizo todo lo espiritualmente conocido. Y cuando el niño se muere, no tuvo la actitud que muchos de nosotros tenemos cuando Dios no nos responde. Hay gente que se enoja con Dios. ¿Sabía usted? Hay gente que se pone brava con Dios. ¿Quién pierde más, Dios o la persona? Dios sigue siendo Dios. Pastor, ¿cómo así que se ponen bravos con Dios? No oran, no se congregan, no quieren leer la Biblia, dejan los cargos y entonces reniegan de Dios para que Dios vea que estoy guapo, que estoy enojado. Y resulta que no nos damos cuenta que nuestra actitud es incorrecta. Mire cuál era la actitud de David. Vuelve al versículo 16. Rogó, ayunó, no quiso comer nada, se tiró en tierra esperando un milagro de Dios. Es más, ¿sabe cuántos días ayunó David? 7 días. 7 días tirado sin comer, rogando, triste por su hijo. Y cuando se entera que el niño ha muerto, vamos al versículo 18.
Y al séptimo día murió el niño. ¿Y qué pasaba? Temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? ¿Usted no ha tenido situaciones donde no quiere decirle una mala noticia a su mamá, a su papá, a su hermano, a sus hijos? Y no sabemos cómo decirle, porque se va a poner mal. Así estaban los criados de David. Si con el niño enfermo no comía y estaba triste, ¿cuál va a ser su reacción ahora que le digamos que el niño murió? Versículo 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró ¿dónde? A la casa de Jehová y adoró. ¿Será que podemos adorar a Dios cuando Dios no nos responde? Los criados tenían miedo. Si se estaba muriendo cuando el niño estaba enfermo y no comía, ahora ¿cuál va a ser su reacción si le decimos que el niño murió? Y fue todo lo contrario. Vuelvo a leer: David se levantó de la tierra, se bañó, se ungió, cambió la ropa sucia de tierra y de tristeza que tenía, se fue a la casa de Jehová y adoró, y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. No corrió a ver el cadáver de su hijo, no corrió a llorar a su hijo. Y puede leer la historia con calma en su casa. El resto de la historia dice que los criados se asombraron y le dijeron: pero David, rey, si el niño estaba enfermo y te afligías, ¿por qué ahora cambias la actitud? ¿Sabe lo que les dijo David? Cuando el niño estaba enfermo había esperanza de que se sanara, pero ya se murió. ¿Qué nos enseña David? Número uno, que Dios no está obligado a darnos todo lo que le pidamos. Hay gente que quiere comprar a Dios. Es más, hay ayunos que lo que son es una huelga de hambre contra Dios. Voy a ayunar para que Dios me haga tal milagro. Y se meten a ayunar y no es la voluntad de Dios. Y Dios no se lo concede. Y entonces reniegan del ayuno. Nunca te olvides, hermano, que toda oración, todo ayuno, toda petición debe ir acompañada de: hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Hermano, Dios no está obligado a darte todo lo que tú le pidas. Dios no está obligado a concederte, aunque tú hagas todo lo espiritualmente posible. ¿Será que tú y yo estamos preparados para un no de Dios? ¿Estamos preparados para que Dios nos diga: no es mi voluntad, no es mi tiempo, no lo voy a hacer, voy a hacerlo de otra forma? ¿O cuál ha sido nuestra actitud? Número dos, nos enseña David a través de esta actitud que debemos entender y aceptar que todo pecado trae consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. Ese hijo fue el resultado del pecado de David con Betsabé. Y aunque David se arrepintió, aunque David confesó, aunque David escribió el Salmo 51, eso no evitó que el niño muriera. Por eso los hijos de Dios debemos cuidarnos al máximo. Porque aunque pidamos perdón, aunque Dios nos perdone y aunque Dios nos vuelva a usar, todo pecado trae consecuencias. El hecho de que Dios te ame no quiere decir que te va a eximir de la culpa. Wow. Se lo voy a repetir.
El hecho de que Dios te ame no quiere decir que te va a eximir de la culpa y la consecuencia. Porque Dios nos ama y por amor nos corrige. Póngase usted mismo en el caso como padre con sus hijos. Hay cosas que le perdonamos a los hijos, pero sabemos que si le suspendemos el castigo, los estamos malformando. Y tal vez como hijos, cuando somos hijos no entendemos. Pero mi papá dijo que no me iba a pegar, que no me iba a castigar, y termina haciéndolo. Ahora que somos adultos, los que tuvimos unos padres que nos corregían y que somos entendidos, decimos: hoy soy lo que soy gracias a la corrección de mi papá y mi mamá. Y si eso lo hacemos los hombres, ¿cuánto más Dios? Porque si usted se imagina, hermano, si Dios nos dejara sin castigo, sin reprensión, cada rato andaríamos pecando y desobedeciendo. David tuvo que pagar la consecuencia de la muerte de su hijo. Lo tercero que nos enseña David en esta crisis de la muerte de su hijo es que las crisis y las tragedias nunca deben estancarnos. Nunca deben estancarnos. Cuando usted tiene claro el propósito del llamado de Dios y del servicio, usted sabe que la crisis no es para destruirte, sino para fortalecerte. David, cuando estaba en la crisis, ayunó y oró. Cuando la crisis empeoró, que murió el niño, se levantó y avanzó. Entendió que no debía quedarse tirado en la crisis llorando a su hijo. Entendió que debía primeramente quitarse la tristeza. Amén. ¿Y cómo se la quitó? Lavándose, emperfumándose, cambiándose la ropa. Y luego de eso entonces entró a la casa de Dios. ¿Y qué hizo? Adoró. No pretendas adorar a Dios con tu ropa de tristeza. La Biblia dice: ¿está alguno entre vosotros alegre? ¿Qué debe hacer? Cante alabanza. ¿Está alguno triste? Haga oración. No podemos adorar a Dios desde nuestra tristeza. Primero ora, entrégale la tristeza a Dios. Dile: Señor, dame manto de gozo para alabarte en espíritu y en verdad. Porque cuando yo adoro a Dios desde la tristeza, entonces lo que me va a emocionar son los coros o los cánticos que vayan acorde a la situación que yo estoy pasando. Y por eso es que hay gente que escoge canciones: no, esta no me gusta, esta sí me gusta, esta me ministra, esta no me ministra. Es que las canciones no son para ministrarte a ti. Las canciones no son para gustarte a ti, sino para exaltar la grandeza de Dios. Y cuando Dios te quita el manto de tristeza y te da manto de gozo, entonces tú sabes que tienes que adorar a Dios. Mire el orden que nos expresa David. En la casa de Dios hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra. Y después que salió de la casa de Dios fue que fue al palacio a poner todo en orden. Comió, se alegró, seguro organizó el funeral de su hijo. Gloria al Señor. Pero hermano, no permitas que una crisis te estanque. No permitas que un problema te detenga. La vida continúa. La muerte hace parte de la vida del ser humano. Y hay familiares que sí nos duelen que mueran, pero no podemos enterrarnos con ella. Y aunque hayamos orado y hayamos ayunado para que Dios los sane, y Dios no le plació hacerlo, a Dios sea la gloria. Pero no podemos quedarnos en que Dios no me hizo, Dios no me dio el empleo, en que Dios no me dio la bendición de la casa, del vehículo, Dios no me dio el negocio. No podemos quedarnos allí. David nos enseña que hay que avanzar. Amén o no amén. Número 3, otra enseñanza de David cuando mató al gigante Goliat. Primero de Samuel 18:6. Y aquí hay mucho que David nos enseña. Primero de Samuel capítulo 18 versículos 6 y 7. No tengo que explicarle la historia porque creo que la conocemos todos. Después que David mata a Goliat, que le corta la cabeza también,
que se presenta ante Saúl, se acaba la batalla contra los filisteos y Saúl regresa a la ciudad con su ejército y con David. Y dice el versículo 6: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades. ¿Las mujeres de dónde? Es decir, que se regó la noticia en todas las ciudades de Israel de la gran hazaña que había hecho David. Y dice, las mujeres de Israel de todas las ciudades cantando y danzando, ¿para qué? ¿A quién salieron a recibir? No salieron a recibir a David, sino ¿a quién? Al rey Saúl. Claro, porque los honores siempre se los lleva el rey, aunque no pelee. Yo tengo un conocido, casi amigo. Usted sabe que amigos son una cosa y conocidos son otra. Un conocido que es casi un amigo, que es el viceministro de uno de los ministerios del gobierno. No voy a decir nombre para que de pronto, si alguien ve, sepa de quién estoy hablando. Él me contaba y me decía, prácticamente el que le hace todas las cosas al ministro soy yo. Y ha pasado varios ministros y él sigue ahí todavía. Él es el que va, recorre el país, él es el que hace las firmas, todo. Y usted nunca lo ha visto a él en televisión. Siempre los ministros de esa cartera se llevan el renombre, los honores. Así pasaba. ¿Quién mató al gigante Goliat? ¿Y a quién salieron a recibir? Pero Dios no se queda con nada de nadie. Y en algún momento Dios va a sacar a la luz tus grandes hazañas espirituales, tus grandes victorias. Y si nadie te las reconoce en la tierra, en el cielo estás siendo reconocido. Por eso hoy animo, hermano. Gloria a Dios por los que somos visibles aquí en la congregación, los pastores, los que predicamos, los que ministran la alabanza, los que danzan, los que están al frente. Wow, los vemos en todos los cultos. Pero tal vez tú haces cosas que el pastor nunca te reconoce en público. He estado bendiciendo al ministerio evangelístico que sale todos los jueves y estamos viendo la gente viniendo los viernes y los domingos acá. Y hay gente que ni sabe quiénes son. Pero tranquilo, que Dios sí está anotando cada cosa que tú haces. Salieron a recibir al rey cantando y danzando con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David, ¿a cuántos? ¿A quién le estaban dando más honor? Salieron a recibir al rey, pero ya ellas sabían lo que David había hecho. Y dijeron: nuestro rey mató a miles, pero David mató a 10,000. Gloria a Dios. Yo creo que después de tan grande hazaña de haber matado a ese gigante y después de semejante recibimiento, lo que David esperaría sería una promoción. Porque eso hace parte de la esencia de los seres humanos. Hermano, y por favor, nadie me diga que no. Todos nos gusta que nos reconozcan lo que hacemos. Cuando las hermanas, las mujeres amas de casa, se bajan a cocinar con ese amor que las caracteriza, ¿verdad? Y hay veces que le ponen más amor que de costumbre, y hacen y barren y organizan. Lo menos que esperan es qué rica te quedó la comida hoy. Porque cada rato están oyendo: quedó salada, quedó aguada, no me gustó. Los
los que laboran en empresas, por lo menos quieren que su trabajo sea reconocido. No sé, hermano Francisco, pero cosa difícil es administrar allá donde Dios lo ha colocado. Administrar gente. La gente se queja por todo. En el conjunto donde vivimos hay un chat. Gracias a Dios yo no estoy ahí, pero eso a mi esposa le llenan eso. La gente se queja por todo, hermano. Que la administradora, que la administradora, que la administradora. Yo digo, pobre muchacha, Dios mío. Pero cuando ella manda a hacer algo, tú estás en ese chat, cuando ellas hacen algo, nadie dice, qué bueno. Por lo menos esperamos, y no lo hacemos por eso, pero por lo menos Felipe espera que alguien le diga, Pipe, te luciste hoy. Pero normalmente le dicen, Pipe, te atravesaste. ¿O no? Después de tremenda hazaña y de tremendo cántico, no miremos a David como el super mega ultra espiritual. Veámoslo como un ser humano, como usted y como yo. Seguro el pecho de David se le infló y diría, mínimo después de esto me van a poner segundo en el reinado. Promoción. ¿Y sabe lo que le vino a David? Persecución. En vez de una promoción le vino persecución. Porque claro, el rey era Saúl. Lo salieron a recibir a él. La danza, los panderos, la alabanza era para él. Pero mire cómo terminan diciendo: Saúl mató a miles y David a 10,000. Se llenó de celo. Aparte que Saúl sabía que ya Dios lo había desechado. Saúl sabía que Dios se había levantado a alguien que lo reemplazara. Y David diría: seguro es este pelado que viene aquí conmigo. Y comenzó a perseguirlo y organizó un ejército de 3,000 soldados. Vamos a 1 de Samuel capítulo 24, por favor, versículo 2 en adelante. Samuel 24, versículo 2. Dice: y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel. Wow. O sea, Trini, no eran cualquier soldado que escogió Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué escogería los mejores soldados para perseguir a un muchachito? Porque Saúl dijo: si este mató al gigante, esto no es cualquier fichita. Hermano, no sé si te estás yendo conmigo a lo que Dios nos está enseñando. Por eso es que el diablo cada vez te ataca más fuerte. Porque como tú venciste el problema pasado, los demonios ahora te tienen más miedo. Y vienen con 7 peores para querer destruirte. Y a su nombre, alguien reciba eso. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fueron en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Mire hasta dónde lo buscaban. Donde no se subían sino las cabras monteses, por allá. Allá estaba David. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Si la Biblia es suya, subraya el versículo 4 donde le voy a decir. Entonces los hombres de David le dijeron, empieza a subrayar a partir de lo que dijeron. Le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. ¿Qué le dijeron los soldados que estaban acompañando a David? Que no eran ningunos soldados, Carlos. Era gente amargada, endeudada y afligida. Y venían 3,000 soldados contra él. Y claro, como era gente endeudada, afligida y amargada, la amargura les brotó. Cuídate con quién andas.
porque pueden hacer creer que es la voz de Dios. Ahorita le hablo más de eso. He aquí el día que dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. Mire, están hasta profetizando. Y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Capítulo 26, versículo 7, por favor. La historia dice que David se le presentó y le dijo: mi señor, no quise hacerte daño. Y Saúl se va, pero otra vez se endemonia Saúl y va a perseguir a David. En el capítulo 26, versículo 7. Dice: David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campo, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Versículo 8. Entonces dijo Abisai a David, subraye lo que dijeron allí si la Biblia es suya: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Profetizaron: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. 11. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. ¿Qué usted hubiese hecho en la posición de David? Que el que te persiga, Dios te lo ponga ahí, perdóneme el costeñol, de papayita. ¿Sabe qué nos enseña David? Número uno, debemos cuidarnos del consejo que aparentemente viene de parte de Dios como una oportunidad. Les repito, debemos cuidarnos del consejo que aparentemente viene de parte de Dios como una oportunidad. Hermano, cuidado de estar oyendo voces extrañas. Satanás se disfraza como ángel de luz y utiliza gente para profetizarte, pero la profecía va en contra de lo que Dios quiere realmente. Y es importante que los presentes y los que estén viendo tengan esto claro. Por eso te hacía énfasis. ¿Cuáles eran los soldados de David? Endeudados, afligidos y amargados. Y cuando alguien está amargado, es porque vivió algo horrible que lo amargó. Y la amargura es algo que no se ve, sino que se manifiesta. Porque usted le puede preguntar a cualquiera: ¿tú estás amargado? No, yo no estoy amargado. Pero su acción, su manera de ver, su manera de hablar demuestra la amargura. Y esta gente seguramente estaba amargada con el mismo rey Saúl. Y ahora ven que Dios, entre comillas, le pone a Saúl ahí a David para que lo mate, y le dice: así dice Jehová, este es el día de tu venganza. Hermano, cuídese, predicadores, ministros de alabanza, líderes. Hay mucho pastor amargado por ahí, que anda buscando gente de otras iglesias para formar ministerios. Y hay gente que cree que ellos vienen de parte de Dios como una oportunidad para su vida. Cuidémonos, porque Dios no actúa de esa forma. Cuando Dios actúa, lo hace de manera sabia y de manera correcta.
Dios jamás dividirá una iglesia para formar un ministerio. Dios jamás sacará a un pastor, a un líder de un ministerio para empezar otro. Porque nadie sabe la oración y lo que le costó al pastor local para formar a esa gente para que otro se lo arrebate. Así que cuídese. Por eso cuando a mí alguien me viene a decir, ya han habido 2 personas que me han dicho, es que Dios me dijo, Dios me habló. Le digo, bueno, si tú crees que Dios te habló, yo ahí no me meto. Pero tú tienes que estar, no, estoy seguro que es Dios. Uno de ellos ha fracasado. Ha fracasado. Porque nosotros debemos aprender a discernir, hermano, lo que Dios habla por la palabra. La Biblia nos dice escudriñar las profecías, pesadlas. Las profecías hay que examinarlas. Puede ser el profeta más ungido. Y hay oportunidades que parecen buenas, pero Dios no está en el asunto. En estos días hablaba con unos pastores y les decía, mira, cuando es Dios el que abre una puerta, esa puerta no se cierra. El diablo también abre puertas, pero el diablo que te abrió la puerta después la cierra. Porque hablábamos de entre pastores, de aquellos pastores asociados que se han ido de nuestro ministerio para otro lado porque le han ofrecido cosas mejores y hoy están fracasados. Al principio de su ministerio todo empieza bien, todo parece bonito, se ve todo, pero después viene el fracaso. Y Dios no actúa de esa forma. Y David nos está enseñando que su posición de rey no iba a ser él matando a David. El Dios que lo escogió era el Dios que lo iba a promocionar. Amén. En segundo lugar, David nos enseña que no debemos vengarnos nosotros mismos. La venganza es de Dios. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La Biblia dice, no paguéis a nadie mal por mal. Es más, siendo más espirituales, usted no ore para que Dios haga justicia y venganza sobre usted. Ora por misericordia. Deja que Dios se encargue. Señor, te lo entrego esta situación. Saúl era el que quería matar a David. David sabía que si él mataba a Saúl, él iba a ser coronado rey. Pero David no se vengó. David dejó la venganza en manos de Dios. David nos enseña en tercer lugar, y que esto te sirva no solamente para la vida espiritual y ministerial, sino para la vida secular. David nos enseña que no debemos alcanzar nuestras metas y objetivos destruyendo a otros. Esa filosofía de que el fin justifica los medios, eso es satánico. Lo importante es que tú seas feliz y obtengas tu felicidad por encima de otro. Miren, estos días hoy leí una frase, no recuerdo a quién, yo leo pero se me olvida. Que aquellas mujeres que se vuelven amantes y que terminan quitándole el marido a otra mujer, nunca olviden que dejaron de ser amante para ser la esposa. Y que el puesto de amante quedó vacante. ¿Sí entiende eso? A mí me gustó esa frase y es una realidad. Las que son amantes se convierten en esposa y el puesto de amante quedó vacante. O sea que va a llegar otra. Y lo que tú y yo sembramos, eso recogemos. Si para lograr tus objetivos, tus metas, destruyes otras personas, si para lograr un ascenso hablas mal de otro, entonces eso va a pasar contigo más adelante. Número 4, ¿verdad? David nos enseña que la unción sobre un escogido de Dios hay que respetarla siempre. Repito, la unción sobre un escogido de Dios hay que respetarla siempre. David 2 veces dijo, líbreme Jehová de tocar a su ungido. El rey Saúl fue ungido por Dios, pero el rey Saúl había sido desechado por Dios. Pero David tenía claro que la unción permanecía.
Hasta que Dios no determinara otra cosa, el rey seguía siendo Saúl. Amada iglesia, ¿a dónde voy con esto? Los pastores somos seres humanos. Fallamos, pecamos, desobedecemos, nos volvemos, qué sé yo, irracionales. Pero cuida tu boca de levantar tu voz contra un ungido de Jehová. Aprendamos eso. Aunque tengamos la razón, cuidémonos. Amén. Aprendamos hoy de esta actitud de David en los 3 casos que te mencioné y veremos el cumplimiento de todo lo que Dios nos ha prometido. David terminó siendo el rey de toda la nación y Dios se glorificó y le dio un nuevo hijo llamado Salomón, que es el hombre más sabio que hay sobre la tierra. Ni antes ni después hubo alguien como Salomón. Dios tiene algo bueno y grande para ti. No llores por lo pasado, no te estanques en el pasado. Avanza, que lo que viene es bendición y es victoria. Colócate de pie, por favor. Padre amado, gracias.